¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. El día de hoy les traigo el tema de Teorema de Pitágoras. Vamos a hablar un poquito a ver de qué se trata este tema. Primero, iniciamos conociendo al señor Pitágoras. Como lo ven aquí en la imagen, el señor Pitágoras hace mucho tiempo, hace muchos años atrás, descubrió un hecho asombroso sobre los triángulos. En sí, él decía que un triángulo, ¿verdad? Un triángulo con un ángulo rectángulo de 90 grados y que pones un cuadrado, fíjate, que pones un cuadrado sobre cada uno de sus lados, ponemos un cuadrado sobre cada uno de sus lados, aquí lo hacemos. Él decía que el cuadrado más grande es exactamente la suma de los dos más pequeños. O sea, si yo sumo estos dos, la suma de estos dos me da el cuadrado más grande. Y así, cuando nos falta un lado de ese triángulo rectángulo y queremos descubrir cuál es esa medida que nos hace falta, utilizando el teorema de Pitágoras podemos descubrirlo. Primero, para poder saber identificar cuando un ángulo es rectángulo, tenemos que distinguir los lados de ese triángulo. Recuerda que tenemos, por decir algo, ¿no? Este lado, que es nuestro lado, pues donde se forma, aquí se forma nuestro ángulo de 90 grados. Fíjate, aquí está el ángulo de 90 grados. 90 grados. Aquí donde se forma el ángulo de 90 grados, estos lados son los catetos. Voy a poner aquí el nombre cateto y acá abajo cateto. Y si te fijas, casi prácticamente aquí en este cuadradito nos señala así hacia el frente. Esto que nos está señalando el otro lado de ese triángulo le vamos a llamar hipotenusa. Le ponemos hipotenusa. El lapicito me está molestando un poco. Listo, la hipotenusa. Tienes que aprender que a veces los triángulos no siempre están de esta forma, a veces están acostados de otra manera y tú tendrías que descubrir, ¿verdad?, dónde está el triángulo, pues dónde están los catetos y cuál es la hipotenusa. Entonces, para que tengas en cuenta, siempre el triángulo rectángulo tiene esa característica que se forma de un lado, se forma el ángulo de 90 grados. Entonces ten muy en claro eso y recuerda que donde se forma le llamamos a catetos, ¿verdad? Donde se forma el ángulo de 90 grados y pues el lado que esté al contrario, al frente, es la hipotenusa. Sabiendo esto, ya vamos a ver un ejemplo de cómo podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Recuerda que te dije que un lado aquí se forma, ¿verdad? Aquí se forma el triángulo. Fíjate, se forma el ángulo de 90 grados, ¿verdad? Significa que el lado A y el B son los catetos y el C es la hipotenusa. Bien. ¿Qué me hace falta a mí en este triángulo rectángulo? Tengo que el A mide 4 centímetros, el cateto B mide 3 centímetros, pero me falta la hipotenusa. No la tengo, entonces me dice la indicación que debo hallar cuánto mide la hipotenusa, cuántos centímetros medirá. Entonces, para aplicar aquí el teorema de Pitágoras, vamos a utilizar una fórmula, ¿verdad? Paso 1. Agarramos y buscamos nuestra fórmula y la fórmula, según el señor Pitágoras, dice que la suma del cuadrado de A más el cuadrado de B es igual a la hipotenusa. Ahí está. La hipotenusa la vamos a representar con una C y el cateto A y el cateto B. Ahora, reemplazamos la expresión. Todo lo que está en letra lo vamos a reemplazar ahora con los números que tenemos o los datos que nos están dando. Comenzamos. La hipotenusa, ¿verdad?, es igual a raíz cuadrada, colocamos raíz cuadrada, el cateto A que sería que sería 4 centímetros y pues ponemos el paréntesis
al cuadrado. Más, igual así ponemos el cateto B, 3 centímetros al cuadrado. Ahora vamos a resolver las potencias que tenemos ahí dentro de esa raíz. Vamos a resolver las potencias. Y recuerda que cuando tengo un número elevado a una potencia, significa que ese número que está dentro aquí se va a multiplicar por sí mismo la cantidad de veces que nos diga la potencia, y en este caso es 2, ¿verdad? Porque es al cuadrado. Entonces sería 4 por 4 da 16, y como ya está resuelto, entonces pongo centímetros cuadrados. Ya el cuadrado queda, en vez de estar afuera, ya queda como parte, pues porque ya está elevado al cuadrado, o sea, ya está en su cuadrado, 16 centímetros cuadrados. Ahora vamos a ver, 3 por 3 sería 9 centímetros cuadrados. Bien, habiendo ya resuelto las potencias, ahora sí vamos a hacer la suma del cateto A y el cateto B, que sería 16 más 9 me da 25. Bien, ya que tengo el 25, ahora sí, pues he descubierto el cuadrado de la hipotenusa. Fíjate, 25 centímetros cuadrados. Significa que ya descubrí que este cuadrado mide 25 centímetros, ¿verdad? Pero a mí no me están pidiendo el cuadrado, a mí están diciendo que haya cuánto es que mide ese lado, nada más, ese que nos hace falta, ¿verdad? Un solo lado de ese cuadrado. ¿Qué hacemos? Vamos a sacar de la raíz ese 25. Entonces ponemos la respuesta: C, hipotenusa, es igual a, ahora para sacar este número de la raíz del 25, buscamos la raíz de 25, que sería un número que me sea multiplicado por sí mismo y de 25. ¿Qué número yo puedo utilizar? Si tú has practicado las tablas y te las sabes bien, sabes que 5 por 5 da 25. Entonces, la raíz cuadrada de 25 es 5 centímetros. Entonces, ya descubrí la cantidad que me hacía falta, ¿verdad? Que era, la hipotenusa mide 5 centímetros. Y esa es la respuesta. Ahora, vamos a ver, a tratar de hacer uno de los ejercicios. Como hicimos en antes, tenemos aquí nuestra fórmula, ¿verdad? Y vamos a reemplazar los valores. Pero antes de reemplazar los valores, vamos a identificar qué es lo que nos están pidiendo. ¿Qué tenemos que buscar? Si te fijas aquí se forma el ángulo de 90 grados. Significa que aquí donde se forma ese ángulo, estas dos son los catetos. Entonces pongo cateto A y cateto B. ¿Y qué estoy buscando? La hipotenusa. La hipotenusa es lo que quiero descubrir. Entonces, como quiero descubrir la hipotenusa, sigo la fórmula que les he dado antes, que la hipotenusa es igual a raíz cuadrada, pues, y entonces ponemos 3, el cateto A, que sería 3 centímetros, ¿verdad? Lo ponemos entre paréntesis, elevado al cuadrado, porque hay que resolverlo después. Más, colocamos el cateto B, que sería 6 centímetros, lo ponemos entre paréntesis y lo elevamos al cuadrado, porque primero tenemos pues que resolverlo. Bien, ahora sí vamos a resolverlo. Seguimos colocando abajo, seguimos colocando la raíz y vamos a resolver pues 3 por 3. 3 por 3 daría 9 centímetros cuadrados. Más 6 por 6, 36 centímetros cuadrados. Muy bien, ya que he resuelto las potencias, ahora vamos a sumar lo que está ahí dentro de esa raíz. Así que la hipotenusa es igual a, sumamos lo que está allí, 36 más 9, hacemos nuestro cálculo, a mí pues me da 45. Todavía sigo colocando la raíz porque no he sacado el número de la raíz, centímetros cuadrados.
Ahora, ya yo sé cuánto mide el cuadrado de la hipotenusa, que serían los 45, pero a mí no me están pidiendo el cuadrado, a mí me están pidiendo solamente la medida de un solo lado, así que vamos a descubrirla. ¿Cómo? Sacamos de la raíz ese número. Sería un número que multiplicado por sí mismo me dé 45. En este caso, la raíz cuadrada, pues a mí me da un número decimal, ¿verdad? Centímetros cuadrados. Es un número decimal el que nos da en esta operación. Así que bueno, esa sería la medida que estamos buscando. La hipotenusa, ¿cuánto mide la hipotenusa? Y lo voy a escribir aquí. 6.70 centímetros cuadrados. Así que así encontramos cuál era el valor que estaban buscando, que era la medida de la hipotenusa. Vamos a ver pues otros ejemplos. En este ejemplo es diferente, porque en este caso, fíjate, ya yo tengo la hipotenusa, que son los 10 centímetros. Entonces tengo un cateto, que sería este de aquí, el A, pero me hace falta el cateto del lado B. En estos casos, ¿qué ocurre? ¿Utilizamos la misma fórmula? ¿Qué cambiaría? Vamos a ver qué cambiaría en nuestra fórmula. Fíjate, aquí vamos a ver este ejemplo. En este mismo caso también me hace falta pues un cateto. Esto es un ejemplo simplemente. Me hace falta un cateto. Entonces se reemplaza la fórmula, que es la que estoy buscando. La B es la que estoy buscando, ¿verdad? B es igual a, pongo raíz cuadrada y pongo la hipotenusa primero elevada al cuadrado, y en vez de sumar, fíjate, con mucho cuidado aquí, en vez de sumar, vamos a restar el cateto que tengo. Entonces lo que me da va a ser el cateto que estoy buscando, que sería el B. Entonces, aquí te tienes que dar cuenta que cuando tú buscas, ¿verdad? Cuando tú buscas un cateto, la fórmula se va a cambiar un poco. La fórmula entonces va a ser una resta. Y la desarrolla de la misma manera como desarrollamos la otra, solo ahora vamos a restar en vez de sumar. Bien, ponemos entonces, reemplazamos los valores, ¿verdad? Pongo el 10 centímetros de la hipotenusa elevado al cuadrado. Pongo 6 centímetros elevado al cuadrado, los restos, lo primero los busco, ¿verdad? Lo transformo. 10 por 10 es 100, 6 por 6 es 36, ya tengo las dos respuestas, ya hice la potencia, ahora resto. A 100 le quito 36, me dio 64. Como el 64 es el cuadrado del cateto, ¿verdad? No es lo que yo estoy buscando, entonces lo que yo quiero es la medida de un lado de ese cateto, solamente su longitud. Entonces saco de la raíz cuadrada el número, entonces busco un número que multiplicado por sí mismo me dé 64, y en este caso fue 8. 8 por 8 es 64. Entonces la medida que estaba buscando yo es 8 centímetros. Eso es lo que mide el cateto. Para tú resolver pues operaciones o buscar medidas de triángulos, rectángulos, tienes que aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar la medida que te hace falta. Vamos a hacer el último ejercicio, en este caso buscando un cateto, porque fíjate, me están dando una hipotenusa, la hipotenusa, me están dando un cateto, pero me falta el cateto A. Aquí te doy la fórmula para buscar este cateto A, y vamos ahora a reemplazar los valores que ya nos están dando. Vamos a reemplazar. Colocamos A es igual a raíz cuadrada, ¿verdad? Ponemos la medida de la hipotenusa, que sería 12 pulgadas. Voy a poner la medida. Lo pongo entre paréntesis y lo elevo al cuadrado. Menos, recuerda que cuando estoy buscando un cateto, en vez de sumar, hago resta. Menos, voy a alargar un poco esto. Menos, hacemos lo mismo
con el 8, pongo entre paréntesis 8 pulgadas elevadas al cuadrado. Bien, listo. Ya que lo tengo ahí, ahora vamos a resolverlo. A es igual a raíz cuadrada 12 por 12, multiplico el 12, 12 por 12, 144 pulgadas cuadradas, menos 8 por 8, 64 pulgadas cuadradas. Muy bien, ya que lo resolví, hago la resta. 144 le quito 64, entonces me quedaría A, ¿verdad? Es igual a 80 pulgadas cuadradas. Bien, ya ahora sí sé cuál es la medida del cateto que me hace falta al cuadrado, pero yo no la quiero al cuadrado, porque yo nada más quiero saber cuánto mide la longitud de uno de sus lados. Entonces lo saco de esa raíz buscando un número que multiplicado por sí mismo me dé 80. También en este caso me da un número decimal que sería 8 puntos, pues es un número decimal, lo voy a poner completo. También puedes aplicar las reglas de redondeo, pero en este caso lo puse todo, pulgadas cuadradas. Y fíjate, ya encontramos ahora sí cuánto mide nuestro cateto A, que mide 8.9443 pulgadas cuadradas. Y de esta manera lo hago. Solamente recuerda, o debes tener en cuenta, que cuando tenemos que buscar la hipotenusa en nuestra fórmula voy a sumar. Cuando tengo que buscar un cateto, lo que voy a hacer es restarle a la hipotenusa el cateto que me están dando. Entonces una resta cuando voy a buscar los catetos. Así que bueno, sigue practicando, no te rindas, bendiciones.